Yo voy a tratar de poner una mirada sobre nuestro Uruguay bajo el paraguas, digamos, de este tema, mirando un poco la teoría y la práctica, pero también las causas y las consecuencias. Yendo rápido antes que me rete la coordinadora. En un análisis un poco paso a paso. El primer paso es tratar de establecer un marco teórico. Hay acuerdo generalizado en que hay cosas que no deben ser impuestas al ser humano, sustancialmente aquellas que son muy íntimas y o las que no afectan a terceros. Sobre el principio, modernamente yo creo que ya no hay discusión. Los problemas vienen cuando uno tiene que determinar cuáles son esas cosas y, sobre todo, más difícil todavía, cómo se aplica esa no imposición. La religión es generalmente considerada hoy en día una de esas cosas que no deben ser impuestas. Ahí no tenemos dificultades. La discusión se plantea en cómo tiene que aplicarse esa no imposición, lo que se llamó laicismo o laicidad. No voy a entrar en las disquisiciones más de tipo semántico. Segunda parte de este primer paso, un tema sobre el cual yo creo que se reflexiona menos, pero que sustancialmente hay acuerdo en que una sociedad, toda sociedad, tiene que tener cierto núcleo de valores que sea generalmente aceptado y compartido. Eso no significa necesariamente un consenso mayoritario activo, suele ser en general más de tipo pasivo, pero es, de nuevo, aunque no se reflexiona lo suficiente, a mi juicio, un elemento esencial para el sostenimiento de una sociedad. Este es un campo donde no hay el mismo grado de consenso en esos dos planos, en cuáles son los valores y en cómo se debe manejar en la práctica eso. A esta altura, para empezar, solo quiero dejar planteado como tesis de que, a mi juicio, los dos temas en nuestro país están estrechamente vinculados. La concepción concreta, aplicada, de la laicidad en el Uruguay y la realidad de si hay o no un núcleo de valores en nuestra sociedad suficientemente aceptados y compartidos como para que sostenga a esa sociedad. Y hacia eso voy a ir avanzando. Segundo paso, ya aproximándonos al caso de nuestro país, yo creo que es indiscutible de que la cultura dominante, cultura política y no política, dominante en nuestro país, tiene como uno de sus pilares fundamentales una concepción de la laicidad muy arraigada, a raíz de su historia, es decir, que viene de su historia, y muy sentida, de alguna manera. Una concepción que no es puramente intelectual, no es un mero razonamiento, por el contrario, tiene una fuerte carga emotiva todavía en nuestro país, y esa combinación, ese mix, se explica, como acá se ha demostrado, por la historia del Uruguay. En general, en sus orígenes, el laicismo nace como una postura antagónica a los regímenes donde el poder político está unido al religioso, o peor aún, subsumido al religioso. En la mayoría de los casos, la reivindicación de la laicidad no es un proceso de mera discusión intelectual, es una cosa que generalmente levanta la temperatura, genera oposiciones, polariza, con lo cual la resultante, cuando esa tensión termina decantando, y en general ha sido en favor de la laicidad, lo que termina aplicándose no es el mero resultado de una especulación, viene con mucho contenido histórico, emotivo, fruto de esas confrontaciones. Y mucho de eso es lo que ocurrió en nuestro país, que no ha ocurrido así en todas partes del mundo. Hay sociedades donde no se dio esas polarizaciones, esos enfrentamientos y de alguna manera la victoria de una posición sobre otros, y por lo tanto en esas sociedades la concepción de eso que nosotros llamamos laicidad es distinta y su aplicación también es diferente.
Por eso que yo creo que la aproximación al tema de la laicidad en el Uruguay, desde el punto de vista histórico, que por supuesto es muy importante, puede llevar muchas veces a dificultar la comprensión del tema hoy, y más que eso, hoy mirando para allá y no para atrás. Sobre eso voy a volver más adelante. Como digo, en nuestro país hay una concepción de la laicidad que es mayoritariamente aceptada, forma parte de la cultura dominante en Uruguay y de alguna manera está oficializado, digamos. Pero también hay una minoría en nuestro país que se resiste a esa concepción de la laicidad, que la voy a describir muy rápidamente, aunque acá ya se ha hablado de eso. Esa concepción que más allá de lo teórico, analizada en la práctica, en cómo se practica, tiene un componente negativo muy fuerte, militantemente negativo. Para mí el mejor ejemplo de esto, de ese carácter que empieza siendo defensivo para después avanzar, digamos, más ofensivamente, que busca de alguna manera, arranca viendo en la religión, sobre todo una amenaza, y después avanza queriendo evitar toda posibilidad de que las amenazas teóricamente puedan aparecer en el futuro. El ejemplo para mí más contundente de esto es la vieja Ley de Educación de 1909, que en su artículo primero decía: desde la promulgación de la presente ley queda suprimida toda enseñanza y práctica religiosa en las escuelas del Estado. Ahí el contenido es claramente prohibicionista, es el tipo de verbo que uno utiliza cuando va a legislar, no sé, sobre el tabaquismo o sobre los delitos. Si lo que está mirando es una cosa que es o una enfermedad o un delito, es algo profundamente negativo. La otra posición, que reitero es en nuestro país minoritaria, es la que sostiene que la laicidad prevalente en el Uruguay responde hoy en día excesivamente a condicionantes que vienen del pasado. Porque, como acá se ha dicho, la razón de ser de la laicidad no es el combate contra credos, sean credos teológicos, filosóficos o políticos, ni tampoco el exterminio de toda creencia, porque el verdadero sentido de la laicidad no es un ataque, sino que es una defensa. El sentido no es aniquilar, sino que es preservar. Y no hay que caer tampoco, como acá también se dijo, en la confusión de creer que el laico o el laicismo o la laicidad es exclusivamente una posición contra la religión. No hay que confundir laicidad con ateísmo, ni siquiera con agnosticismo. Que hay laicos anticlericales o antirreligiosos o ateos no es una novedad, pero no hay que entreverar, son cosas diferentes. El laicismo no es, la laicidad, como le quieran llamar, no es fundamentalmente una posición acerca del ser metafísico. No pertenece al mundo de la teología espiritual o de la metafísica. Forma sí parte de la antropología, pero no tanto, digamos, del ser del hombre, sino más bien de la existencia, del existir del hombre. Y refiere sobre todo a campos como la ética y la política. Dicho de otro modo, la laicidad no se ocupa de negar la existencia de tal o cual Dios o de todos los dioses, y mucho menos sostiene que hace a la esencia del ser humano la negación de una dimensión trascendente. La verdadera laicidad se limita, no es poca cosa, a sostener que no debe haber imposición externa del poder, fundamentalmente, pero no exclusivamente del poder político, sobre la dimensión espiritual o trascendente del hombre. Y lo hace no porque no crea en la existencia de esa dimensión, sino porque considera esencial al hombre la decisión libre sobre ese tema. Dicho en otros términos, laico no es aquel que no cree en Dios. Laico es aquel que cree que la libertad es de la esencia del ser humano. Otra vez, dicho de otra manera, en definitiva, la verdadera laicidad es una de las caras de la libertad. Pero al mismo tiempo,
la libertad es una de las bases de la religión. No puede haber religión sin libertad. Y mucho más en el caso del cristianismo, que no es otra cosa que el amor llevado al extremo, que es imposible sin la libertad. No puede haber amor sin libertad y no hay cristianismo sin amor. El laicismo, al final de los finales, es la forma de preservar los caminos de la religión. No es algo antirreligioso, es el requisito básico para poder vivir la religión. Esa es la teoría. Tercer paso. La cultura dominante en el Uruguay acerca de la laicidad es otra. No condice con la letra de la Constitución, no condice con la letra de la ley vigente en materia de educación y tampoco condice, con todo respeto, con el mito de la laicidad uruguaya a partir de Varela. Varela nunca concibió la laicidad tal como se concibe y se practica en el Uruguay. En el capítulo 11 de la Educación del Pueblo de Varela, que Varela además, en buena parte formó su pensamiento en Estados Unidos con una concepción de la laicidad completamente distinta, Varela dice que su concepción de la educación es no sectaria y utiliza inclusive el término en inglés, dice unsectarian. Y utiliza otro término también en inglés, dice unsectarian y no es godless. No pertenece exclusivamente a ninguna secta, dice Varela, y por la misma razón no es atea, ya que el ateísmo es también una doctrina religiosa, por absurdo que pueda considerarse, dice Varela. En definitiva, la concepción de Varela no es la ausencia impuesta, obligada de religiosidad, sino lo que él vio en Estados Unidos y que hoy llamamos pluralismo. Él cita inclusive como ejemplo un proyecto de ley contemporáneo del Parlamento holandés que dice que la instrucción debe servir para desarrollar los sentimientos morales y religiosos. Continúa Varela, al instructor laico le corresponde desarrollar los principios religiosos comunes a todas las creencias y los locales públicos de enseñanza deben estar disponibles para la enseñanza de la religión a cargo de los ministros del culto. Un poco diferente a la práctica de nuestro país. Quinto paso. Hay un porcentaje en nuestra sociedad que es mayor al de aquellos que discrepan con, digamos, la tesis de la cultura laica dominante, porcentaje que creen que la sociedad uruguaya tiene un problema muy serio de pérdida de valores. Visto de otro ángulo, un problema muy serio de un agudo relativismo. Creo que esto nadie lo discute. El tema es cuando nos vamos acercando a la explicación. ¿Tiene algo que ver el laicismo uruguayo con la pérdida de valores? Yo creo que sí. Y creo que el vínculo está en el verbo clave de ese laicismo, que es excluir, prohibir. Porque lo gravitante no es ni siquiera la materia sobre la cual se aplica, sino el verbo, la medida, excluir. Que primero se refirió a la religión, pero una vez que fue aceptado, y fue aceptado por la sociedad mayoritariamente en esta cultura, se ha ido aplicando a otras cosas. El que no le guste la presidencia del doctor Sanguinetti pasa a reescribir la historia. Es así, es parte de nuestra realidad. Es decir, que el problema va más allá de lo estrictamente religioso. Lo grave de esta concepción está en que produce como resultado un vaciamiento en la persona. No es lo mismo resolver que el ser humano tiene que elegir libremente su sentido en la vida que determinar que ese sistema no debe existir en la formación. Esta especie de asepsia forzada produce vaciamiento de valores fundamentales y el ser humano es como el cosmos, no hay espacios vacíos. Lo que queda vacío se llena rápidamente con otra cosa. Querer hacer funcionar una sociedad sobre bases antropológicas equivocadas, no teóricamente equivocadas, equivocadas por ajenas a la realidad, eso genera muy malos resultados. Y si quieren un ejemplo más patente, fue el de la implosión del socialismo real, que terminó cayendo porque no estaba de acuerdo
con el verdadero sentido del hombre. Se han perdido valores, todos nos quejamos de ellos. ¿Pero por qué? Y bueno, en definitiva, porque los valores no se inventan. Los valores son hijos de ciertas premisas. Los valores son como perchas. Si no hay un perchero donde colgarlas, se pierden, se tiran. Y el Uruguay oficial, entre comillas, no solo atacó el sistema teológico y espiritual del cristianismo, sino que después fue avanzando en sucesivos pasos y fue desechando también su estructura filosófica, incluso su ética y sus fundamentos de derecho. Hoy hay un serio problema en ese sentido. Hemos abandonado completamente toda consideración del derecho natural y tenemos enormes dificultades para ver dónde apoyamos nuestro derecho positivo. Y así son los resultados que se ven. Se podrán adelantar argumentos que lo justifiquen o que expliquen esta evolución, pero el punto está en que no hemos sabido construir otro sistema coherente en su lugar. Por un tiempo buscamos sustitución en el artiguismo, algunos en el vallismo, otros en el marxismo, más recientemente en el progresismo o en el modernismo, pero ninguno de estos pudieron estructurar, armar un sistema que realmente diera sentido, coherencia y sustento a la sociedad. Último paso, en menos de 3 minutos. Te gané. ¿Hay alguna conexión entre el fenómeno de carencia de valores que vive la sociedad uruguaya y que preocupa a buena parte de la sociedad uruguaya y esta particular concepción acerca de la laicidad? Yo creo que sí. Yo estoy convencido que sí. Entiéndase bien, yo no estoy sosteniendo de que no puede haber valores sin el catolicismo, o ni siquiera que no puede haber valores sin la religión. Lo que digo sí es que sin ciertas premisas absolutas, aceptadas y compartidas, es muy difícil, o quizá imposible, sostener un sistema de valores en una sociedad, y sin eso una sociedad no se sostiene, por lo menos no por mucho tiempo. Y digo que en nuestra sociedad la concepción dominante sobre laicidad favoreció y favorece el relativismo. Hay, a mi juicio, un vínculo directo ahí. Concluyo. El Uruguay está preso todavía de una cultura oficial que contiene un fuerte elemento negativo en su concepción del ser humano, cercenando toda posibilidad de explorar o vivir la dimensión trascendente del hombre. Esa concepción, como se dijo acá, sobre todo de parte del profesor Caetano, está empapada de pasado y ya no responde a la realidad actual. Como en tantas otras cosas, nuestra sociedad vive mucho más mirando hacia atrás que mirando hacia adelante. Existe una real posibilidad de que esa cultura esté atrás de la crisis de valores que vive nuestra sociedad. Quizá no tanto de producirla, pero sí de hacerla incapaz de enfrentar esa crisis con éxito. Gracias. Sí.